uno tiene que elegir de qué lado está. Claro. Y la primera premisa que cuando estudias Derecho te enseñan es: un delito no se combate cometiendo un delito. Y la segunda es: nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, si fuiste una torpe y cometiste un delito, y tenés que dar cuentas en la justicia. Y otro dato que tienen que tener muy en cuenta: si un funcionario público encuentra en una computadora que pertenece a un organismo público la comisión de un delito, está obligado a denunciarla. Está obligado. No tiene alternativa, tiene que denunciar. Cuando hablan de la ilegalidad del video, lo que hizo la funcionaria pública, en este caso la titular de la AFI, fue presentarlo en la justicia para que la justicia sea la que determine su legalidad o no. Pero lo que más me duele a mí, lo que más bronca me da, es que esto se mete en la grieta. Y esto no es de la grieta, esto es transversal. Esto no es ni peronista ni radical. Esta es la comisión de un delito para el armado de carpetas para detener personas. No me importa quién ibas a detener o quién no. No importa quién pretendías investigar. Esto es un delito. Y cuando la justicia determina que es un delito, no importa el cargo que ostentes, cometiste un delito. Y cualquiera que determina que es un delito es un juez, no es la política. Lo lamentable es que esto es de una gravedad institucional enorme, enorme, porque es más grave inclusive que el Watergate. Mucho más grave, porque el Watergate fue fuente contra fuente. Acá es un video. Un video. Sería un error enorme de la política si meten esto en la grieta, porque acá no hay grieta, acá no hay partido político. Acá hay una gobernadora con ministros, miembros del AFI, un intendente y un senador armando una carpeta para combatir un delito cometiendo un delito. Es decir, estaban delinquiendo. Por ende, me parece que sería gravísimo si la política, se equivocarían muchísimo, y si los medios meten esto en la grieta. Porque esto no es grieta, esto es un tema institucional que trasciende a los partidos políticos. Esto me parece que tenemos que tenerlo muy claro, porque si no vamos a equivocarnos de una manera feroz, ¿eh? Sí, suscribo, y quiero decirle algo humildemente a la diputada Vidal. Milagro Sala sí es víctima. Sí, es víctima, entre otras cosas, de la justicia que maneja Gerardo Morales en Jujuy. Están las pruebas que ¿se acuerda de las llamadas que había entre jueces, entre fiscales, entre secretarias, diciendo que precisamente Milagro Sala está presa por decisión de Gerardo Morales? Sí, Milagro Sala es víctima. Es cierto también que Amado Vudú fue víctima. Sí, claro, Vidal. Están los mails de Germán Garabano con Van der Broele, el testigo que por su testimonio termina condenando a Vudú, donde en esos mails del ministro de Justicia del gobierno suyo, Vidal, que precisamente le terminaron pagando casi un hotel, ¿no? Lo recordamos todo, a Van der Broele por ese testimonio que era mentira. El que no es una víctima, estamos de acuerdo, es Pata Medina, que hay que recordarle que durante el gobierno de Cristina Kirchner también fue preso. Pero es lo que vos decías, Antonio, aquí el tema no es si a quien se lo acusa del delito lo cometió o no lo cometió. Para eso hay que investigarlo. Lo que no se puede hacer es violar la norma, lo que no se puede hacer es violar la Constitución, lo que no se puede hacer es usar metodologías de otra época oscura de la historia argentina para meter preso, aunque sea un delincuente al que se lo quiera meter preso. Mucho menos cuando se maneja el Estado. Lo que pasa es que es de una gravedad institucional enorme. Enorme, Y a mí me parecería, sería un error muy grande de la política si meten esto en la división. Porque acá esto es un delito cometido institucionalmente. Es el mismo Estado que investigaba a un personaje y el mismo Estado, desde el Estado, buscaba cómo armarle una causa. Y yo no entiendo, primero, cómo sigue siendo procurador Gerardo Contegrán. Realmente me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención. Yo no entiendo, y lo digo honestamente, cómo el senador Alan no presenta su renuncia al cargo, porque es un senador de la democracia. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, el intendente Garro sigue siendo intendente de La Plata. No lo entiendo, no entiendo. Porque esto, esto es de una gravedad enorme. Y si ustedes recuerdan el Watergate, los dos periodistas que investigan el Watergate, tenían una fuente. Y el diario les dice, no, buscame otra fuente. No tenían un video, tenían una fuente, que era la famosa Garganta Profunda. Y ahí Garganta Profunda les presenta otro que había escuchado lo mismo, y ahí lo publican, y cayó el gobierno de Richard Nixon. Y no había un video, acá hay un video.
Y a ver, la legalidad la determina la justicia, no un diputado, ni un senador, ni el presidente. No, lo determina la justicia. Lo que es legal o ilegal es la justicia. Y de última instancia la Corte. No son los políticos. Entonces hay que terminar con esta cachafaseada de pretender instalar que es ilegal el video. No. Lo que era ilegal era lo que publicaban cuando había una orden de quemar, incinerar las escuchas. Eso es ilegal. Acá no había orden porque no había llegado a la justicia. Eran tan truchos que lo guardaban en las computadoras y se olvidaron esto en la computadora. Esta es la realidad. Eran tan solapados, tan civilinos, que dejaban las cosas guardadas en las computadoras y después se olvidaban, porque tenían cantidad, habrán borrado 100.000 y se volvieron la única que quedaba. O sea, 100.000 uno se olvidó, la única se olvidaron de borrarla. 100.000 sí, 100.000 uno no. Entonces, esto es lo que tenemos que entender nosotros como medios de comunicación y como periodistas. No, la legalidad determina un juez. Esta es la realidad, te guste o no te guste. Y vos jamás podés invertir la carga de la prueba en una república. Nunca la podés invertir. Entonces, basta de ese verso, no, porque es ilegal. No es ilegal. El juez no dijo que era ilegal. El juez no ordenó incinerar el video. Mentira. Esta es la clave. Hay que entenderlo, porque si no empezamos a confundir todo. Y saquémoslo de la grieta esto. Esto es de una gravedad institucional enorme. Mirá, estas son las medidas que se fueron dando esta semana con la causa de la Gestapo. Los 15 participantes de la reunión quedaron imputados por la Fiscalía. Además, la justicia investiga tanto el celular de Vidal como la computadora que utilizó entre mayo y diciembre del 2017. El comisario Hernán Casasa, y aquí hay algo fundamental, Gallego, confirmó ante la comisión bicameral que el seguimiento de los servicios de inteligencia que Vidal y el procurador bonaerense Julio Contegrán se hacía cada 15 días con la mesa judicial. Viste que Vidal dijo en una de las entrevistas 2 veces como mucho, o con la mitad de lo de la mano, dijo, bueno, 15, dijo Casasa, que además afirmó que la AFI era la que convocaba las reuniones para armar causas a nivel nacional. No milita en la cámpora Casasa, ¿eh? Digo, porque no, es de la policía bonaerense. Sí. Es un comisario. Además, vinculó a Carrió y Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expediente. La pregunta es, ¿cuánto más falta? ¿Cuánto más falta para que la justicia lo llame? Sí, y esto que vos decías, ¿cómo siguen ejerciendo mucho su cargo? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, me parece que investiga la justicia, está la justicia. Exacto. Me parece que está... Mira, está Alberto Pérez, que fue jefe de gabinete de Daniel Scioli. Alberto, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Yo lo que decía, a ver si vos coincidís conmigo, es sacar esto de la grieta, porque esto es transversal. Esto es institucionalmente gravísimo. Mira, que en democracia, un gobierno nacional, el de Macri, provincial, el de Vidal, hayan tenido una mesa judicial para armar causas contra el anterior gobierno, contra el movimiento obrero organizado, contra la oposición de ese momento para intentar acallarla, es de una gravedad institucional terrible, que por supuesto que está más allá de la grieta, y que además nada tiene que ver con pelea entre políticos. Hoy estaba escuchando tu programa y veía los padecimientos que está teniendo hoy la ciudadanía, ¿no? Con el golpe de calor, con todo lo que está pasando. Y muchas de estas cosas, además de, por ejemplo, por supuesto, la pandemia y temas que tienen que ver con el clima, muchas de estas cosas las estamos sufriendo por las políticas que se llevaron a cabo entre el 2015 y el 2019 y el intento de acallar a la oposición, que éramos nosotros en ese momento, porque teníamos que estar preocupados, aclarando en la justicia todas estas cosas que se inventaban, que se amañaban, que ayer este subcomisario Casasa que ustedes estaban haciendo mención, que fue un actor protagónico en la investigación del gobierno de Daniel Scioli, el gobierno que yo era el jefe de gabinete. Fue protagónico porque encabezó allanamientos, estuvo en la instrucción de la causa y describe en ese audio con una precisión tan meridiana cómo funcionaba esa mesa judicial, cómo se armaban las causas, cómo le llegaba información de la AFI, del Ministerio de Seguridad de la provincia, de la Unidad de Información Financiera a Carrió y a otros miembros del gobierno de entonces para hacer denuncia contra nosotros, que realmente apabulla, no se puede creer. Y lo ratificó el contenido de ese audio, lo ratificó ayer en la comisión bicameral. Con lo cual el video de Villegas, este audio y todas las cosas que están apareciendo van aclarando, por supuesto, lo que hicieron contra nosotros, pero sobre todo están aclarando un sistema que no podemos permitir que suceda en
en democracia, en democracia nunca puede existir que vos quieras acallar a la oposición, de ninguna manera podés acallarla, pero mucho menos armándole causas, intentando acallar, intentando meter preso. Eso no puede existir. Hoy, no sé si decir por suerte, ojalá no hubiese ocurrido, pero ocurrió y por suerte se está aclarando. Y tenemos que alzar la voz muy fuerte, como Ahora, lo hicimos Alberto, en su momento, en el 2000. Sí. Te hago una pregunta. En tu caso, ¿a vos también te armaron un carpetazo? Sí, por supuesto, pero Casasa, quien ayer Declaró, testificó, fue a la comisión bicameral y ratificó lo que dice en el audio en cuanto a la existencia de esa mesa judicial en la provincia, allanó mi casa. Y Digo, con una causa inventada. Pero una causa inventada. ¿Sabés lo que decían, Antonio, al principio? Que el último mes de nuestro gobierno, en diciembre del 2015, nos habíamos llevado del Banco Provincia 20.000 millones. ¿Sabés qué eran esos 20.000 millones? El pago de la nómina salarial de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Después decían que habíamos hecho un giro 3 meses antes de irnos de 800 millones de dólares a un banco de Nueva York. ¿Sabés lo que era? El pago de un bono que había vencido. Te quiero decir, después encontraron una bolsa en la calle que dice que la encontró una persona que habría facturas ligadas a nuestro gobierno. Por supuesto que todo esto no avanzó en la justicia, porque eran cosas hilarantes, eran cosas descabelladas, pero mientras tanto teníamos que estar soportando las investigaciones, Sí, allanamientos, la persecución, los declarar. allanamientos, el escarnio público. ¿Y cómo hacemos para levantar la voz contra los tarifazos? ¿Cómo hacemos para levantar la voz contra el endeudamiento? ¿Sé que me parece peor a mí, ¿Cómo Alberto? hacemos? Sé que me parece a mí lo más grave. hacíamos, Pero ¿cómo hacías vos para limpiar tu nombre? Voz. Pero ¿cómo hacías vos para limpiar tu nombre cuando te invisibilizaban en todos los medios? ¿Cómo limpiabas tu nombre? Pues no aparecía en ningún lado. No podíamos. A vos te sobreseguía y no aparecía en ningún lado. Porque ese era lo peor también. Eran muy pocos medios, Antonio, entre ellos ustedes, en los lugares donde nosotros podíamos aclarar lo que estábamos viviendo. Nuestros abogados haciendo las presentaciones judiciales, yo y Daniel yendo a los pocos medios que nos permitían aclarar estas cosas, no aflojando, porque jamás cambiamos de idea ni nos desdijimos de lo que apoyamos durante 12 años. Nuestro gobierno, por supuesto, Ahora, Alberto, provincial, pero también los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, del cual nosotros formamos parte, y que se intentaba doblegar a muchos que en ese momento estábamos en la oposición, con nosotros no pudieron. Y además, sacarnos de la agenda pública, porque yo había sido jefe de gabinete 8 años y podía haber señalado con mucha fuerza los horrores de gestión que estaba haciendo Vidal, que después, entre paréntesis, la ciudadanía la castigó con el voto, por supuesto, ¿no? Porque ahora, Alberto, una mala gestión tiene patas cortas. Perdóname que te interrumpa. Hay No, por favor. la preocupación que ahora aparece es, los elementos están sobre la mesa, ¿no? Digamos, los dichos de Villegas, el audio último se dio a conocer de Villegas, donde da casi la lista negra, ¿sí? De todos los sindicatos a los que iba a perseguir, dice que habla con Mauricio Macri, estas imágenes de Vidal, bueno, todo lo que hay. La preocupación que aparece es, todo esto llega a la justicia. En cuanto, en un año, en 6 meses terminan como Comodoro Pi, acá no pasa nada. ¿Qué quiero decir? Si no hay un proceso de reforma judicial en la Argentina al mismo tiempo, la sensación es que las denuncias van a terminar como terminó la primera denuncia de espionaje contra Macri, donde los jueces le dicen, no, Macri, son todos cuentapropistas, Macri no tuvo nada que ver. Hasta ahora sentó jurisprudencia. ¿Quién nos dice que Vidal no va a terminar igual? Digo, la denuncia está. Bueno, ahora, la justicia que tenemos no nos garantiza nada. Tenemos que tener mucha... Entiendo completamente lo que decís y siempre lo sostenés, y yo sé que es, como decís vos, que hay que encarar reformas profundas, pero con mucha voluntad política, mucha voluntad política. Quienes fuimos víctimas en ese momento de las persecuciones, aclarando ahora todo como lo hicimos en su momento, pero ahora que aparecen las pruebas contundentes, con mucha más veracidad, con mucha más legitimidad, militando, diciendo las cosas como son, exigiendo que la justicia investigue, yendo a los medios, persuadiendo a la ciudadanía que esto no es discusiones entre políticos. Claro. Esto tiene que ver con que cuando vos acallás a un sector del arco político, sea sindical, político, de los movimientos sociales, para que se puedan llevar adelante, como entre el 2015 y el 2019, políticas de ajuste, de baja de salarios, de endeudamiento,
la que se perjudica a la sociedad. Entonces, nosotros los militantes, los que son parte del legislativo, también los que son parte del Poder Judicial, los periodistas y sobre todo la ciudadanía, entre los cuales estamos todos nosotros, tenemos que tener mucha voluntad de que las instituciones empiecen a funcionar normalmente. Esto no quiere decir manejar la justicia, manipularla, seguramente van a buscar tergiversar cuando nosotros hablamos de voluntad política, muy lejos de eso. Yo no quiero caer tampoco en lo mismo que hicieron conmigo. Yo no prejuzgo, yo no digo que sean culpables. Yo estoy diciendo a la justicia, investigue porque hay pruebas suficientes, Claro. con los videos que están apareciendo, con las pruebas que están apareciendo, con los audios de quien encabezó los allanamientos a la mayoría de los miembros de nuestro gobierno y que reconocen en la bicameral que había una mesa judicial que amañaba y empapelaba las causas para perseguirnos a nosotros. Que esto sea parte de la agenda, que sea parte de la agenda pública. No es inocente ni naif lo que te estoy sosteniendo, es simplemente No, está claro. saber que muchas veces con voluntad política las cosas se pueden enderezar. Vos fíjate que ellos tuvieron todo el poder esos 4 años, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mediático. Sin embargo, perdieron la provincia, perdieron a nivel nacional. Yo creo que tenemos que estar constantemente sobre este tema porque si no solucionamos los temas institucionales de la Argentina, va a ser muy difícil que podamos solucionar los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de todos los días. Alberto, te mando un gran abrazo, un gusto verte nuevamente, un abrazo enorme. Un abrazo a los dos, a tu audiencia y muchas gracias. Gracias.